Hola a todos, soy Lizeth Castillo del equipo de comunicación científica del INVEMAR y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablemos sobre Océanos, un programa donde nos sumergimos en conversaciones fascinantes con expertos en temas relacionados con las costas y los océanos. Este será sin duda un episodio muy interesante para los apasionados por los temas comunitarios. Colombia, como país comprometido con la Agenda Global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene entre sus metas el manejo integrado del territorio. Esto implica la participación activa de las comunidades locales en los proyectos que afectan sus entornos. Pues, ¿quién mejor que ellos para comprender sus propios territorios, verdad? Como instituto, una de las lecciones más valiosas que hemos aprendido de la mano de estas comunidades es la importancia de la restauración participativa, la gestión del manglar y del carbono azul. Sin embargo, en un país tan diverso como es el nuestro, cada comunidad afronta estos procesos de manera única y diferente, y no podía ser de otra forma. Pues bien, recientemente finalizamos un convenio con la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que permitió un intercambio de saberes y experiencias entre las comunidades del Pacífico, el Caribe y la región insular. Hoy los invitamos a conocer cómo estas comunidades abordan la gestión costera desde sus territorios. Y para guiarnos me acompaña Ani Zamora, jefe de Cambio Global y Política Marina del INVEMAR. Y bueno, Ani, bienvenida, muchas gracias por estar en este espacio el día de hoy. Para iniciar, hablemos de los aspectos generales de este convenio. Bueno, el convenio 924, firmado entre el INVEMAR y la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente, era un convenio que tenía dos componentes. Uno era todo el tema de generar las condiciones habilitantes para la temática de carbono azul en Colombia, y el segundo componente tenía que ver con promover los procesos de restauración participativa en el Caribe y Pacífico colombiano. El convenio realmente lo que buscaba generar eran unos instrumentos de política para promover esos temas, pero tenía dentro de su quehacer implementación de acciones tempranas. Entonces, para el diseño de la estrategia de gobernanza y de el mecanismo de educación ambiental, lo que se propuso fue desarrollar intercambio de saberes y experiencias, porque el tema en cuanto a la gestión del manglar se ha venido abordando desde distintos territorios, y lo importante era entender cómo lo han hecho en los diferentes territorios, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y a partir de ahí establecer como una ruta de trabajo para que el país empiece a trabajar en los temas de carbono azul, sobre todo porque los proyectos que se han trabajado en torno a los mercados de carbono han generado varios conflictos. Han venido desarrolladores de proyectos que han llegado a los territorios a montar los proyectos, y las comunidades, por desconocer este tipo de procesos, lo que han hecho es empezar a trabajar con estos desarrolladores, quienes se han beneficiado más que las comunidades. Sin embargo, nosotros en el proyecto Vida Manglar ya tenemos otra experiencia en donde realmente los beneficios son principalmente para las comunidades y no tanto para el desarrollador del proyecto, y lo vemos más como una estrategia de gestión y manejo integrado del territorio. Entonces, en ese sentido, el intercambiar esa experiencia entre Caribe y Pacífico también nos permitió entender que hay elementos comunes. Todos quieren conservar el manglar. Todos quieren generar procesos de restauración, todos quieren ser partícipes de las acciones de toma de información, monitoreo, de la gestión del ecosistema, quieren trabajar de la mano con las autoridades ambientales. Sin embargo, muchas veces los proyectos entran desconociendo esos contextos en los territorios o queriendo imponer recetas de cocina, y eso es lo que hace que los proyectos a veces no funcionen. Pero en el intercambio que tuvimos con las comunidades, pues ellos dieron unas reglas muy importantes. Todos los procesos se deben desarrollar bajo sus propias reglas de gobernanza. Y aunque las entidades tengan que establecer el lineamiento porque en marco de su función, porque en el marco de la normativa, tienen que hacerla cumplir, esos procesos son viables siempre y cuando se los planteen claramente a las comunidades, y las comunidades bajo sus reglas de gobernanza puedan desarrollar las acciones. Entonces no es imponer lo que las instituciones quieren, sino que realmente es un trabajo compartido y colaborativo. Eso fue parte de lo que vimos en el proceso del convenio.
También hubo unas experiencias de restauración de manglar, donde se denota que la complejidad de los procesos de restauración es bastante fuerte, pero que las comunidades lo vienen haciendo y tienen todo el interés de seguirlo haciendo, que hay que fortalecer sus capacidades para que puedan contratar, para que no hayan terceros que intermedien en la contratación y se lleven beneficios, sino que realmente los beneficios lleguen directamente a las comunidades. Eso es como el mayor aprendizaje. Y el diálogo entre lo técnico y los saberes tradicionales. Muchas veces planteamos nuestros ejercicios desde la mirada de la experticia técnica, pero realmente el gran aprendizaje es que se pule ese ejercicio con el saber tradicional de las comunidades, porque ellas finalmente son las que dan esa estocada final para decir el proceso se hace de esta forma, en estas áreas, bajo estas condiciones, y ahí es donde uno denota que no es un proceso de fácil, sino que es un proceso complejo desde diseñarlo, implementarlo y hasta hacerle seguimiento en el tiempo, porque los proyectos se acaban, pero son las comunidades las que quedan haciendo el mantenimiento, el monitoreo y contando qué es lo que pasa después de una intervención de restauración. Dentro de lo que mencionas, hay como unas reglas preestablecidas o preceptos que cada comunidad posee. Desde tu visión de experta, ¿cuáles son las fortalezas que tiene cada una de esas comunidades? Bueno, de Pacífico que la ley 70 ha sido un hito súper importante para ellas entender cuáles son sus formas de intervenir en un territorio, de participar y de que se le garanticen sus derechos. Y pues a través de entender la ley 70 y de ponerla en práctica es que ellas han establecido sus propios mecanismos de trabajo. Entonces hay unos consejos comunitarios que tienen establecidos sus propias juntas de consejo comunitario donde se toman decisiones y donde se orientan cualquier ejercicio que se quiera hacer en su territorio. Entonces se ve un protagonismo de las comunidades como líderes de su territorio. Que hay algunas cosas que se tienen que fortalecer, por supuesto, pero ellas lo han entendido así. En Caribe, pese a que tenemos comunidades que las cobija la ley 70, los procesos de participación son totalmente distintos. Las alianzas son mucho más fuertes con las instituciones, con las entidades de orden público, como las autoridades ambientales, con las cuales han venido trabajando. Uno lo ve en Córdoba, en Golfo de Morrosquillo, unas comunidades organizadas que no son consejos comunitarios, que no les aplica la ley, pero me asocio con la autoridad ambiental para dinamizar procesos. Eh, Hay mayor desconocimiento en el Caribe de cómo funciona la normatividad y eso lo vimos, por ejemplo, en el intercambio de experiencias. Comunidades como del grupo de San Andrés y Providencia, la comunidad que representaba a los raizales decía, pero a mí me cobija la ley 70, sí, te cobija la ley 70. Yo quiero aprender de cómo lo han hecho las poblaciones afrodescendientes para que en mi territorio también se puedan fortalecer cosas. Entonces uno ve que cada territorio es totalmente distinto. Y aunque existan mecanismos comunes de gobernanza, realmente uno mira esos elementos comunes de gobernanza y uno dice, bueno, por aquí es donde puedo empezar a promover desde país cosas, pero ya a la hora de implementar en territorios, tengo que hacerlo bajo las particularidades que tiene cada uno. En Caribe, tú hablas con las comunidades del Golfo de Morrosquillo y con el resto de comunidades de acá del Caribe continental, y hay un vínculo del manglar, pero asociado más a procesos de restauración, a cómo obtengo un beneficio económico por esos procesos de restauración. Cuando me voy a San Andrés, el vínculo de estas comunidades con el manglar es más después de un desastre que fue el Iota. Antes sabían que el manglar estaba ahí, que estaba en el patio de su casa o en su casa o en su frente, pero no había un vínculo tan fuerte porque para ellos el manglar no era su principal oferta de bienes y servicios. Pero después del Iota reconocieron que el manglar sí tiene un papel importante. Y cuando uno se va para Pacífico, se da cuenta que el manglar es más que un proceso de restauración. Es cultura, es vida, es las formas de comunicarse, porque ellos se mueven dentro del manglar, sacan la piangua del manglar. Hay un vínculo cultural más arraigado que hasta en el mismo Caribe. Entonces eso ha hecho también que en torno al ecosistema hayan establecido sus propias reglas de trabajo.
para garantizar que ese ecosistema le siga prestando esos bienes y servicios. En Caribe ha venido creciendo como el proceso de querer trabajar en torno al manglar, pero más bajo la mirada de cómo me fortalezco para que los procesos de restauración los pueda hacer yo directamente y los beneficios económicos los pueda obtener yo. Estas comunidades tienen más reglas de trabajo en torno al ecosistema para que no se les acabe el arte pacífico, no se les deteriore el ecosistema y finalmente puedan seguir viviendo de lo que el ecosistema le brinda. Y San Andrés definitivamente ha sido un aprendizaje después de un desastre natural que dejó muy vulnerable a la isla y que ahora les toca repensar cómo interactúan con los ecosistemas marinos para poder ser más resilientes. Entonces son tres escenarios en el país totalmente distintos. Y frente a esas tres formas de ver los ecosistemas, las reglas de gobernanza difieren en todos tres. Has mencionado la palabra gobernanza. ¿Cómo podríamos definirla y qué significado tiene para las comunidades? Fíjate que nosotros en el intercambio frente al concepto de gobernanza desde lo institucional y desde lo comunitario empezamos a definirlo distinto. Pues nosotros decíamos que eran como todos esos mecanismos de colaboración para llegar a acciones de manejo conjunta. Y para las comunidades, el concepto de gobernanza no era simplemente eso, era cómo garantizo mi participación, cómo fortalezco los procesos al interior, cómo establezco esos mecanismos de ordenamiento, planificación, que finalmente no sea de la institucionalidad que me digan qué hacer, sino yo. Desde mi vivir en el territorio, soy el que tengo que decirle a la institucionalidad qué hacer. Entonces es algo que es multinivel porque tiene que trascender no solo en mi comunidad, sino que tiene que llegar hasta las esferas más altas y si es caso hasta a nivel internacional el impacto que hago en mi territorio y no viceversa, no es que desde arriba me tengan que decir qué hacer. Entonces allí con la institucionalidad reconocen que tienen unas funciones y unas competencias, unas jurisdicciones por ley, pero que los que habitan los territorios son ellos y son ellos quienes tienen que direccionar las mejores decisiones en su territorio. Entonces también es gobernanza, es el ejercicio de toma de decisiones acorde a la particularidad de su territorio, a las características que tienen de organización comunitaria, que tiene que ser colaborativa con otros actores, pero en conveniencia a lo que su territorio necesita, no a lo que el instrumento de política nacional me diga, no a lo que la ley me diga, sino realmente que los beneficios tienen que verse en territorio. Que aquí no se debe ver tanto la jerarquía. Normalmente uno mira en los procesos jerarquía, ¿cierto? Miro esto es lo local, lo nacional, lo regional, pero finalmente para las comunidades el tema de jerarquía es lo que menos importa. Si todos nos sentamos al mismo nivel y nos ponemos de acuerdo, a quien le toque la diferente nivel de jerarquía lo va a llevar. No es que yo tenga que incidir aquí, aquí y aquí. Es que si nos ponemos de acuerdo aquí, usted como institución del orden nacional acata lo que se acordó aquí, del lo acata, del orden regional lo acata y los internos lo acatamos. No es que yo tenga que incidir en llevar un mensaje a lo nacional, a lo internacional. Y esa fue como la principal diferencia que tuvimos a la hora de construir el concepto. O sea, que finalmente no es a quién le entrego la tarea, sino realmente cómo construyo y que cada quien le quede claro su rol para que pueda implementar procesos de forma colaborativa, de forma participativa, que pueda trascender los diferentes niveles, pero que desde los diferentes niveles también pueda retroalimentar ese proceso. Inbemar tiene bastante experiencia trabajando con la comunidad de la Ciénaga Grande de Santa Marta. En cuanto a los temas de restauración, ¿hay algo en particular a resaltar por parte de esta comunidad? Uno, que las técnicas de restauración son diferentes. Caso de Caribe, uno encuentra que el viverismo es una opción, el mantenimiento y limpieza de canales es otra opción. En San Andrés es más como rehabilitar esas condiciones del ecosistema que se deterioró, pero en el Pacífico, lo que miraba desde la experiencia que ellos contaban era muy parecida, por ejemplo, a la del Golfo de Morrosquillo, en donde establezco un plan de aprovechamiento forestal, no con fines comerciales, sino cómo establezco mis zonas donde sí puedo, donde no puedo, cómo ordeno el territorio para poder aprovechar. En Caribe, el tema de ordenamiento en torno al manglar no es tan fuerte.
fuerte en el Golfo de Morrosquillo, donde hay un plan de manejo y aprovechamiento forestal que es dinamizado por la CBS. Pero si uno se ve aquí en Ciénaga Grande, no hay un plan de aprovechamiento forestal. Realmente hay unas áreas que están degradadas, las priorizo con las entidades y establezco unas acciones de manejo, pero no tienen como una mirada global de esto es lo que quiero a largo plazo y en el tiempo voy haciendo una parte, otra parte, otra parte y sumando. Como sí sucede en el Pacífico, que ellos sí tienen organizado su territorio, tienen un plan de vida y un plan de no desarrollo. Y en torno a esos dos instrumentos es que ellos aprovechan el ecosistema y promueven las acciones de restauración. Acá la restauración en el Caribe está más dada desde lo que la institucionalidad les está promoviendo, que está diciendo estas son las áreas a restaurar. Y entonces en torno a eso, listo, sí, estoy de acuerdo y las trabajamos. En el Pacífico está más orientado a los propios instrumentos comunitarios. Acá es más desde los instrumentos institucionales. Ambos procesos son válidos y seguramente en la medida en que estas comunidades encuentren que el ecosistema es relevante para sus medios de vida, lo van a seguir haciendo y se van a seguir fortaleciendo. Por ejemplo, de Pacífico me pidieron cómo poder venir a Caribe y entender también otras dinámicas que Caribe tiene desde la negociación frente a los temas de restauración en lo económico. Ellos dicen, pero Caribe cobra y firma contratos y firma convenios por restaurar. En el caso de nosotros es más dentro de la gestión de proyectos. Entonces, todas esas cosas yo creo que ellos identificaron como fortalezas de un lado, fortalezas del otro lado y que les interesaría compartir. En San Andrés el tema es mucho más incipiente. Claro, porque el evento del huracán Iota fue relativamente reciente, pero ellos se pueden aventajar mucho tomando las experiencias del Pacífico y del Caribe, ¿verdad? Sí, ellos pueden hacerlo y realmente tienen que encadenarlo también a sus otros procesos, porque si miramos el territorio insular en hectáreas es más chiquito. Hay menos manglares y la característica del manglar es muy diferente a las de Caribe y a las de, obviamente, a las de Pacífico. Entonces, seguramente el ejercicio con ellos va a tener que estar amarrado a esos otros procesos productivos, como el turismo, cómo hacen ese clic para que la gestión de estos ecosistemas marinos esté en sintonía con lo que ellos están acostumbrados a hacer productivamente. Y ahí es donde está como las diferencias, pero también como esos puntos de encuentro de que son comunidades que quieren, son comunidades que tienen sus propias reglas internas, pero que si tienen claro como el objetivo común, podrían sacar adelante procesos bien interesantes. Y muchas veces ese objetivo común se tiene que ver plasmado en un instrumento, que para el caso de las comunidades son sus propios planes de no desarrollo, sus planes de vida o su mismo instrumento de planificación que definan como comunidad. Qué acertado ese espacio para que comunidades de diferentes puntos o sectores del país pudieran dialogar entre sí, ¿cierto? Para finalizar, Ani, ¿cómo crees que podemos mejorar como instituciones para continuar aportándole a estas comunidades? Yo creo que es importante empezar ya a materializar parte de lo que hacemos como instituto ya en territorio. O sea, es claro que combinar la ciencia, lo científico con los saberes ancestrales tradicionales es súper importante porque se complementan, no son tan antagónicos, realmente son complementarios. Y uno aprende de ellos y ellos aprenden de nosotros y fortalecen sus procesos. Creo que es importante de pronto ya bajar la escala de análisis. O sea, ya toca ir a territorios y trabajar un poco más y ampliar el rango de acción. ¿Qué va a pasar? Que eso cuesta mucho más. Los retos están en eso, en entender que son más costosos, en que el territorio colombiano no está del todo formalizado. Entonces hay muchas cosas que tengo que fortalecer organizativamente primero antes de empezar a implementar cosas. Todos esos son como los retos que tenemos, pero yo creo que si seguimos trabajando con las comunidades y ellas entienden que es importante estar organizados para que sean ellos los directos beneficiarios, lo van a hacer. Agradecemos mucho su compañía en este episodio del podcast Hablemos sobre Océanos. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y los invitamos a mantenerse conectados con nosotros y a seguirnos en nuestras redes sociales como Invemar Colombia. Hasta pronto.